última encuesta que vimos, Galo le da al presidente de la República un 55%. Yo creo que va a ser superior el margen de... ¿Usted cree que se va a decidir todo en una primera vuelta? Evidentemente hay una definición, hay una decisión del pueblo de dejar atrás todo el sistema tradicional, político tradicional y esa forma que se estilaba dirigir el país, dirigir la actividad política. Todo se genera cambio, decíamos anteriormente, y que la evolución se aplica a todo. Y evidentemente que el pueblo ya definió el norte que va a recorrer en el próximo proceso electoral. Yo me atrevo a decir que en el próximo proceso electoral el PRM y aliados tendrá más de 25 senadores y se definirá el proceso electoral en la primera vuelta con más de un 60%. Oiga, qué arriesgado, con más de un 60%. Usted es muy optimista en ese sentido. Optimista no, es que la política... Pero hay fuerzas de oposición que sirven de contrapeso. Pero ¿Usted cree que la oposición está muy débil, que no muestra...? Pero en el proceso pasado electoral, el presidente de la República no estaba siendo sometido al mismo. Y los que estaban aspirando y postulando eran los aspirantes a cargos municipales. Y el PRM solo obtuvo en ese proceso electoral más de un 55% como partido. Entonces, si en un proceso electoral municipal donde no está la principal figura política, el principal activo de un partido, se obtiene una votación así. Mire, el margen de simpatía que tiene el presidente de la República excede al del partido, pero por mucho. Entonces, si usted es postulado, porque es lo que otra cosa, si usted es postulado por un partido que tiene una aceptación de un 48-50% y el candidato te supera al partido, pues ya usted sabe que va a un margen cómodo, en principio para ganar primera vuelta, pero además hacia afuera el presidente tiene un nivel de aceptación de 3-2, o sea, de cada 3 electores, 2 se identifican con el presidente. Y nuestro país, que es un país presidencialista, sabemos que la gente en ese proceso vota más. Usted verá que más de un 20% con relación al proceso electoral pasado concurrirá a las urnas. Sí, porque se hablaba mucho de que la abstención era muy alta en las elecciones municipales. Y eso es normal en todos los procesos. Pero no, es que porque no despierta tanto interés. No hay tanto interés, porque usted no es un país municipalista. Yo decía un artículo. Es un país presidencialista. Pero eso además, sí pesa. Pero además, Soriano, se dio una situación particular. Y es que en los procesos que llamamos antes de medio término, participaban senadores, diputados y alcaldes, y regidores, obviamente. Y en este solamente participaron los cargos municipales y no votó la diáspora. Entonces, eso le disminuye un porcentaje importante. Eso es un factor importante. Que son análisis. Es como yo decía, por ejemplo, en el proceso pasado mucha gente se sorprendió con los resultados que se arrojó para los partidos de la oposición, o sea, PLD, Fuerza del Pueblo, porque las encuestas decían que la Fuerza del Pueblo estaba encima, pero cuando se valoraba, cuando se medía, cuando se hacían las encuestas, se cuestionaba sobre la figura presidencial, no los cargos municipales. Entonces, hubo sorpresa para quien no interpretó las encuestas en ese sentido. En el proceso electoral venidero, la oposición sumada no llegará a un 40%. ¿Cómo va a ser? No llega a un 40%. Usted verá que no llega a un 40%. Entonces, eso le da una posición... Porque hay un mayor interés. Mayor interés, y sea la figura principal, ya la figura desgastada del expresidente Fernández no concita esa atención. Abel Martínez no... Pero la segunda fuerza... presidencial sí. En términos presidenciales sí. Pero como partido no. Pero como partido no. Bueno, quedó en tercer lugar en este proceso municipal. Y eso le evidencia otra cosa. Eso quizás sea un factor, usted entiende, que pudo haber sido un factor que evitó o no posibilitó que se escogiera un candidato único por parte de la oposición. Porque la percepción que se tenía era que de los dos partidos políticos de oposición principales, el PLD y la Fuerza del Pueblo tenía una preeminencia y era mucho más tenía mucho más preferencia electoral.
del hecho mismo de que el propio presidente Leonel Fernández fuera a la Junta Central Electoral y depositara un padrón con más de 2 millones de afiliados, daba la impresión de que era un partido realmente con mucha simpatía y mucha incidencia hacia lo interno de la población. Sin embargo, los resultados electorales fueron diferentes. Claro, son elecciones municipales, pero eso quizás pudo haber sido un factor que decidiera para que no se lograra esa unidad con un candidato común. En un artículo recién escrito, yo dice una alianza encaminada al fracaso. Me refiero evidentemente a la alianza PLD Fuerza del Pueblo. En esa encuesta, en ese artículo, yo digo que ese tipo de alianza política entre dos fuerzas políticas que aspiran a ser la líder de la oposición no es sincera. Por eso le decía que el PRM y aliado va a obtener más de 25 senadores. Y es evidente por la desconfianza que existe entre ambos. Pero ellos tienen alianza en 25 posiciones. Pero es una alianza, recuerde que hablábamos anteriormente, hace unos minutos, de que el nivel senatorial va independiente de los diputados, no hay arrastre. ¿Y qué le garantiza, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo? Yo ponía ejemplo el caso de Omar Fernández. ¿Qué le garantiza a la Fuerza del Pueblo que el PLD va a apoyar a Omar Fernández en el distrito para que se convierta en su contrincante en el 2028? Porque son intereses. Son intereses, evidentemente. Ambos están peleando por el mismo escenario. Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD están disputándose el segundo lugar. Y el segundo lugar va a ser el líder de la oposición. Entonces ambos están claros en esa situación. Y lo mismo va a ocurrir con los votantes de la Fuerza del Pueblo. No van a respaldar los candidatos a senadores del PLD por la misma situación. Entonces, es una alianza encaminada al fracaso, pero además es una situación que demuestra la fortaleza de la alianza del PRM y los partidos que convergen en dicha alianza. Bueno, el PRM tuvo la agudeza de poder articular una de las alianzas más importantes que se han hecho en el país. Logró reunir a 21 partidos. 21 partidos políticos en una alianza, eso no tenía precedente. Partidos pequeños, partidos emergentes, pero que como quiera que sea tienen algún tipo mínimo de incidencia, aunque sea mediática. Es que los partidos tienen su oído en el pueblo y saben por dónde van las simpatías políticas y nadie quiere aliarse al perdedor. Y evidentemente que esos partidos han reconocido y han hecho sus estudios de terreno y se saben que todos los partidos tienen sus encuestas y analizan, exacto, saben su posicionamiento. Saben que la candidatura del presidente Luis Abinader es imbatible, por ende no van a ir a concurrir a una alianza en donde vaya a perder. Por eso le decía también que mucha gente que apenas tiene simpatía, que no es militante, puede que no participe, no vaya a votar porque a la gente no le gusta votar su voto. Usted recuerda esa expresión. No vote tu voto. No vote tu voto. Vota por el que va a ganar. Exacto. Entonces, como evidentemente el presidente Luis Abinader tiene toda la de ganar, pues mucha gente puede no participar por esa razón. Bueno, doctor, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le agradecemos sumamente su participación con nosotros y la invitación queda abierta para seguir tratando esto y otros temas. Amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional.